Livio ya empezó. Pues listo, estamos en vivo ya aquí a través de la Feria del Libro Morelos 2020. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos aquí de parte del Colegio de Morelos para la charla y presentación de este libro tremendo que se llama Los jeroglíficos de Teotihuacán, un estudio comparativo y contextos, que es una investigación de la doctora Tatiana Valdés Bubnova. Ella es profesora investigadora de tiempo completo del Colegio de Morelos y nos va a acompañar para charlar sobre el libro el doctor Eric Velázquez García, quien es coordinador del posgrado en Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Voy a leer una pequeña semblanza de cada uno de nuestros presentadores para que les conozcan y estaremos, por supuesto, interactuando con los comentarios de la transmisión en vivo por si tienen dudas, preguntas. Y en unos momentos también les voy a pegar por ahí en los comentarios el link para que puedan descargar este libro del cual hablamos, puedan verlo mientras estamos charlando sobre esta tremenda obra. Y bueno, la doctora Tatiana Valdés Bubnova es profesora investigadora de tiempo completo del Colegio de Morelos y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a su formación académica, ella es maestra en crítica del arte por la Universidad de Arte de Moscú, de la Federación Rusa. También es maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, con mención honorífica en ambos grados académicos. Obtuvo por mérito las medallas a la mejor tesis de maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el premio Alfonso Caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. El doctor Eric Velázquez García nació en la Ciudad de México, es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la UNAM, donde obtuvo su grado en 2009 y su tesis alcanzó mención honorífica y ganó el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis en humanidades presentada en 2009 y 2010, así como una mención honorífica en los premios anuales INA 2010. Es especialista en Historia, Historia del Arte, escritura jeroglífica maya y gramatología. Ha publicado numerosos trabajos nacionales e internacionales y ha impartido conferencias, ponencias, cursos y talleres de su especialidad en 14 países diferentes. Es autor de diversos libros e investigaciones y es el coordinador del posgrado en Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bienvenidos, doctor, doctora. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos, si les parece, con el doctor Eric con sus comentarios acerca de este libro. Buenas tardes ya a esta hora. Es un honor para mí estar en este día tan significativo, no solo en lo académico, también en la amistad, porque hay muchos lazos de fraternidad que me unen con Tatiana y con su familia. Su hermano fue compañero mío en la licenciatura allá en el siglo pasado. Ahí lo conocí muchos años antes que a Tatiana. Y además tengo la fortuna de ser vecino de la mamá de Tatiana, que vive a unos pasos de mi casa. Pero yo Tatiana la conocí hasta principios de este siglo. Yo no tenía el gusto de conocerla. Me invitó a formar parte de su sínodo en la tesis de maestría que se presentó en 2007. Y ya fue sobre el tema de la ventilla y de la relación entre imagen y texto en Teotihuacán. Y después, como es muy trabajadora, incansable, presentó la tesis doctoral, que es el origen del libro que hoy presentamos. Fue una tesis que se defendió, me parece, si mal no recuerdo, que a finales de julio, creo que el 29 de julio de 2012, y que su directora fue la doctora Linda Manzanilla, y también estuvieron allí la doctora Karen Deikin, que es lingüista, el doctor Leopoldo Baliñas, que también es un gran lingüista, el doctor Javier Urcid, y finalmente yo también. Así completamos ese jurado, y ya se mencionó todos los premios que ganó, desde mención honorífica este día, hasta después la medalla Alfonso Caso, y el premio de INA Alfonso Caso también, bueno, premios de la UNAM, del INA, de todas partes. Pues es un trabajo muy meritorio, exhaustivo, es una obra extraordinaria que además es gratuita y la pueden descargar. Tatiana parte de un concepto estricto de escritura, no de una idea amplia de escritura. Es decir, la escritura como un sistema gráfico que se especializa en registrar los sonidos del habla, es decir, una forma particular del lenguaje que hablamos,
del lenguaje verbal, de las lenguas naturales, y desde ahí parte Tatiana. Y hay que decir que el tema que ella estudia en este libro, que es la escritura teotihuacana, se refiere a uno de los principales sistemas, evidentemente, de escritura que hubo en Mesoamérica. Pero evidentemente los teotihuacanos no inventaron la escritura en Mesoamérica. Sabemos por los modelos que existen, por el origen de la escritura en el mundo, que esta se inventó muy pocas veces. Es una tecnología de comunicación que se inventó muy rara vez en la historia de la humanidad de forma independiente, en Sumeria, en Egipto, en el Valle del Indo, en China, quizá en la isla de Pascua y en Mesoamérica, y muy posiblemente los primeros ejemplos de escritura en el Nuevo Mundo, en este continente, datan del preclásico medio y de la cultura olmeca metropolitana, pero la escritura desde allí se difunde a las áreas vecinas que hablan distintas lenguas y también se adapta a las necesidades culturales y lingüísticas de otros grupos mesoamericanos. En grosso modo, lo que tenemos es que después de haber sido inventada en la época olmeca, se divide en dos modalidades, digamos, una modalidad en Mesoamérica Oriental, a partir de Oaxaca y del istmo de Tehuantepec y de la zona maya, y otra modalidad que también tiene como punto de comienzo quizá Oaxaca, la costa del Golfo, Teotihuacán, en la modalidad occidental. Los sistemas de escritura mesoamericanos orientales tienden a representar textos largos, lineales, enunciados, frases completas. En cambio, los sistemas de escritura de la parte occidental de Mesoamérica, por lo general no hacen eso, sino que su mensaje comunicativo tiene que ver generalmente con palabras aisladas. Casi siempre son nombres propios, como nombres de personas, nombres de lugares, nombres de dioses, pero en ambos casos funcionan con las mismas bases, con los mismos principios, que son principios o son elementos especializados en registrar parte del discurso verbal. Y bueno, y sucede que en algunos sistemas de escritura del mundo no es tan fácil distinguir la frontera entre lo que está en la imagen iconográfica o la imagen silente o la pintura o el grabado y lo que está en el texto escrito. Porque tanto el texto escrito como la imagen que no es escrita, la imagen silente o la imagen iconográfica, tienen una alta iconicidad. Es el caso, por ejemplo, de la escritura jeroglífica egipcia, que durante mucho tiempo, durante muchos siglos antes del desciframiento, también se prestaba a confusiones de dónde comenzaba o dónde terminaba el texto escrito, porque tiene la misma cultura visual, la imagen pictórica, que la imagen escrita. ¿Sí? Una registra el habla, la otra no. Otros sistemas de escritura del mundo tienen esa característica, por ejemplo, el llamado lubita jeroglífico, que es una escritura muy importante de Anatolia, también es altamente icónica, altamente figurativa en sus elementos escriturarios. La escritura Nashi del Tíbet también es profundamente icónica, ¿sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a escrituras de este tipo, donde los signos que representan valores lingüísticos tienen una forma muy icónica y que no son lineales como nuestro alfabeto, que ya ha perdido la iconicidad, aunque nuestro alfabeto sí lo tuvo desde el principio, hacia 1600, 1200 antes de Cristo, en ese llamado alfabeto proto-sinaítico, que es el antecedente más remoto de nuestros alfabetos y de los sistemas de varios sistemas del Medio Oriente, llamados Abjad, que son alfabetos sin vocales, que representan lenguas semíticas como el hebreo o el árabe. Bueno, pues el antecedente más remoto de esos sistemas también era muy icónico,
es la escritura protosinaítica de varios siglos antes de Cristo, pero ya nuestro alfabeto ha perdido ese rasgo, ¿sí? Y en escrituras de esa característica, para distinguir el texto y la imagen, como dice Tatiana, hay un elemento muy importante, ¿sí? Que los elementos gráficos de la escritura no son a menudo inteligibles como parte de la escena, es decir, no forman parte de composiciones naturalistas con una coherencia verosímil o icónica, sino por el contrario, son elementos que, que suelen estar ya sea exentos de la imagen o integrados en los tocados o en el atuendo de los personajes, pero cuyas características, como ella señala, son algo abstractas porque ligan elementos visualmente imposibles debido a que están en realidad formando unidades lingüísticas. Y uno de los elementos de estos sistemas de escritura de tipo icónico, como dice Tatiana en su libro, es el de la sinécdoque. Es algo muy importante, que es la representación del todo por una partecita. Por ejemplo, en vez de representar una ave completa, a lo mejor solo representan la garra del ave o el pico del ave, que equivale a todo el signo. Esto no suele ocurrir en las representaciones iconográficas de tipo naturalista, sino que es muy característico de las escrituras jeroglíficas, que a menudo también, además de este rasgo, pueden aparecer en grupos, en conjuntos, porque algunas veces representan rasgos léxicos y otras afijos de declinación o derivación lingüística. También pueden aparecer con variaciones, porque algunas veces el escriba decide utilizar otra variante gráfica del signo, como, como ocurre con nuestra A mayúscula y nuestra A minúscula, que son gráficamente muy distintos, pero son signos que se leen igual, que tienen el mismo valor de sonido. A veces ocurre eso también en las escrituras jeroglíficas. Se llaman alógrafos, que son dos variantes muy diferentes del mismo signo, que tienen el mismo valor. Eso también llega a ocurrir, que el mismo mensaje lingüístico se represente con variaciones de ese tipo, o que a veces los escribas decidan representar la palabra o la frase solo con signos léxicos, que llamamos logogramas, que son jeroglifos o jeroglíficos, que designan palabras completas, o a veces decide no hacer eso, sino representarlo con elementos silábicos, etcétera. Hay una serie de rasgos que Tatiana también va explicando en su libro para poder diferenciar el texto de la imagen. Aunque como ella misma reconoce, no siempre es posible hacer eso. Hay veces que nos queda aún la duda. Y el libro de Tatiana nos muestra y nos dice cuáles son las limitantes. Debo decir también en términos generales, en estos 5 minutos o 6 que me quedan, que la escritura teotihuacana no está descifrada todavía. Como Tatiana misma dice, no sabemos primero qué lengua es la que representa. Si bien hay varias hipótesis, unas que sugieren que es náhuatl o otomí, o inclusive una lengua mijezoquiana, no sabemos qué lengua representa. Tampoco tenemos una piedra de Rosetta, llamado técnicamente un escrito, es decir, un texto escrito en este sistema de escritura teotihuacano, con su versión en otro sistema que sí pudiéramos entender que puede ser la clave para descifrar este sistema. Tampoco sabemos de la existencia de alguna piedra de Rosetta de este tipo, y el corpus todavía no es tan amplio, pero la tesis de Tatiana contribuye poderosamente a ampliar el corpus. Entonces, no sabemos la lengua, no tenemos una piedra de Rosetta, y el corpus todavía no es tan amplio, es imposible descifrar un sistema de escritura muerto. Es el caso del teotihuacano, por eso podemos leer, no lo podemos descifrar. No obstante, Tatiana nos proporciona un estudio pormenorizado de cada uno de los ejemplos de este sistema de escritura teotihuacano, con sus contextos muy detallados, arqueológicos, arquitectónicos. Es un libro cuyas fuentes son la pintura mural, la escultura. Desde luego también hay textos en vasijas que vienen de contextos funerarios o de ofrendas de dedicación en la
en la activación ritual de los edificios. Hay contextos comunicativos masivos, otros restringidos a ciertos grupos de la élite y otros quizá cuyos destinatarios eran los dioses o los espíritus que estaban en las tumbas. Entonces, con base en todos estos contextos, pero también en la composición de los mismos signos y en el reconocimiento gráfico de cada uno, es que Tatiana nos va llevando de la mano por la función comunicativa y el posible sentido operativo u operacional que tienen esos ejemplos de escritura en cada uno de los medios y contextos donde está representado. El libro pues, se nutre tanto de la arqueología como de la gramatología, que es la ciencia que estudia los sistemas de escritura, como de la lingüística, especialmente de la semiótica, donde toma conceptos fundamentales como la diferencia entre signo, símbolo y demás, e inclusive su definición de texto, parte de la misma semiótica. El texto no siempre equivale a sistemas de escritura, como lo van a ver cuando lean el libro, pero también, además de la semiótica, de la gramatología, de la lingüística, de la arqueología, yo diría que también se mete con otra disciplina que atañe a la historia del arte, que son los estudios visuales, porque en su afán de encontrar los contextos comunicativos o las funciones temáticas generales de cada uno de los ejemplos, ella también analiza las escenas que no son de tipo escriturario, pero que sí portan estos elementos grafémicos, los tocados, la indumentaria y demás. Particularmente importante para mí es el estudio que hace de un corpus extenso de figurillas que vienen de un barrio de Teotihuacán llamado Teopancasco, que son inéditas y que a través de su directora de tesis ella pudo acceder a este material que viene de un proyecto de excavación llamado Teotihuacán, Élite y Gobierno de principios de este siglo. Y en ese conjunto de figurillas, ella, analizando los grafemas que están en el cuerpo humano, en la indumentaria, en el atuendo, nos proporciona una serie de reflexiones muy ricas. Y además también al final del mismo libro, con esto termino, tiene 10 apartados, 10 apéndices que son extraordinarios, y les voy a decir por qué son extraordinarios. Porque, aunque todavía no podemos leer la escritura teotihuacana porque no está descifrada, un primer paso es tener el corpus completo, reunir el corpus. Y Tatiana lo logra con creces en este libro, pero en estos 10 apartados, cada uno está dedicado a uno de los principales conjuntos habitacionales de Teotihuacán, como Ozoyahualco, Tetitlat, Tetinantitlat, Atetelco y demás. Y ella nos proporciona los ejemplos donde están, los contextos donde vienen. Es un catálogo muy pormenorizado, que a diferencia de los catálogos que se han hecho para otras escrituras de Mesoamérica, donde solamente nos presenta el jeroglifo ya, ella no se limita a eso, sino que nos habla del ejemplo jeroglífico y además del contexto arqueológico de las excavaciones, de la historiografía, del estudio de este ejemplo, de este sitio. Y es una tarea de investigación que se aventó para poder redactar estos 10 apartados que son de verdad muy útiles y además añade muchos más ejemplos de signos escriturarios a los que ya había analizado James Langley, quien hizo en los años 80 unos catálogos muy exhaustivos de grafemas teotihuacanos. Ella añade al menos 60 ejemplos más, ¿sí? Además se suma y enriquece la historiografía sobre el tema de autores tan importantes como Thomas Bartel, el mismo James Langley, Esther Pastori, Karl Taube, Jesper Nielsen, Christopher Hemke, esos autores de tanto prestigio que han hablado de esto. Bueno, pues Tatiana no solamente se suma, sino que desde mi punto de vista nos otorga una síntesis muy rica de todo esto con datos nuevos
y reflexiones muy valiosas. Así que yo les recomiendo ampliamente que descarguen el libro, es gratuito y van a aprender muchísimo. Muchas gracias, Tatiana, por haberme invitado a tantas cosas, a ser parte de tus sinodales y ahora presentar este libro. Felicidades. Muchas gracias, Eric. Bueno, pues voy a seguir yo. Agradezco infinitamente los comentarios de Eric y siempre la síntesis que hace. Él ha sido mi maestro durante bastante tiempo en todo esto y más cosas. Y bueno, no tengo palabras para agradecer. Bueno, para comenzar, quiero agradecerles también su atención y hacer una aclaración acerca de este libro. Si alguno de ustedes espera hallar allí una epigrafía teotihuacana en el sentido de propuestas de traducción, pues es necesario que sepan que no van a encontrarla. En cambio, pues como dijo Eric, se propone un punto de vista un tanto distante de los jeroglíficos y de otros signos gráficos que fueron hallados por arqueólogos en Teotihuacán. Consideré que esa distancia relativa a la hermenéutica de la significación era necesaria para no disociar los posibles signos de escritura de aquellos contextos que podrían ser relevantes para la interpretación de su sentido. El libro, como dijo Eric, consta de dos partes. La primera es un estudio comparativo del corpus de posibles signos de escritura en dos presuntos centros de barrio teotihuacanos, La Ventilla y Teopancasco. En ambas partes se registraron las combinaciones de símbolos gráficos que formarían el corpus de textos teotihuacanos de este libro. También las interpretaciones de las relaciones entre textos y contextos y los procesos de la función comunicativa del texto, tal y como lo interpreté en cada caso. La segunda parte consta de una serie de estudios de los jeroglíficos de distintos conjuntos arquitectónicos teotihuacanos. El criterio de selección de este corpus fue el de reunir la mayor parte de imágenes con objetos con jeroglíficos publicadas hasta cerca del año 2012. Esta aproximación distante, que les digo, lejana de la premura de estudios interpretativos de tipo interno y estructural de los textos jeroglíficos, considero que en este caso me permitió delimitar en cada situación posibles unidades de sentido que estarían más allá del registro gráfico de expresiones de la lengua. No podemos, como mencionó Eric, con el corpus limitado que tenemos, proponer con libertad traducciones, porque necesitan de un estudio comparativo para validarlas. No estamos en este momento en la posibilidad de tener el corpus suficiente para poder validar propuestas. Propuestas se pueden hacer, pero validarlas también es importante. Acabo de describir la motivación general que determinó el método a seguir para realizar este trabajo, que trata de la significación de imágenes teotihuacanas halladas en distintos contextos. Algunas de ellas, deliberada o circunstancialmente, fueron parte de eventos comunicativos, eso asumimos de antemano, y esos eventos comunicativos generalmente dejaron alguna huella, no en todos los casos, pero en muchos sí. Estos eventos comunicativos agregarían un valor agregado a los significados codificados por medio de símbolos lingüísticos o por medio de jeroglíficos. Y si hay evidencia de un elemento comunicativo, hay evidencia de una significación operativa, como mencionó Eric, de un texto gráfico. De manera general, consideré como opción para el estudio que la comunicación pues, puede ser lingüística o realizarse por medio de sistemas semióticos distintos de la lengua. Sigo considerando que probablemente algunos de los signos gráficos del corpus fueron símbolos no lingüísticos, pero definitivamente no todos. Y también sigo considerando algunas muestras del corpus, si no todas, en algún momento formaron parte de ámbitos de significación complejos en los cuales interactuaban distintas semióticas y que este aspecto de la significación se ha trabajado relativamente poco y es una oportunidad para muchos
trabajar en este sentido. Por ejemplo, probablemente el sentido de los actos comunicativos en los cuales participaban algunos de los signos gráficos que nos ocupan derivaba de la interacción de la significación del espacio urbano y arquitectónico, la de actividades ceremoniales, la de una narrativa mítica, además de las convenciones de los textos plásticos icónicos y de los textos de escritura. Cuando hay todos estos elementos, pues hay algo que decir acerca del contenido de los textos jeroglíficos. En este libro retomé las reflexiones de Yuri Lotman, según las cuales solo de manera ideal un proceso de significación deriva de un único sistema de signos, y así, en un evento comunicativo, habría distintas órbitas de significación del texto verbal hacia afuera. La definición de texto que retomé es congruente con la concepción de semiosfera, que es el espacio de significación en el cual confluyen e interaccionan diversos sistemas de signos. Una aproximación como la que describo al problema de la interpretación requirió de una definición de texto según la cual, en primera instancia, este es una unidad de significado y como característica presenta relaciones de cohesión. Esta última cohesión puede suceder de múltiples maneras, cuando la interpretación de un entorno del discurso, de un elemento, del discurso, depende de otro elemento. La decodificación del texto depende de las relaciones entre componentes que se presuponen mutuamente. Los límites del texto dependen de dichas relaciones y, por supuesto, de los propósitos del análisis. Considero que entre más amplio es el conjunto de esferas, menor es el rol de la codificación en la interpretación del sentido, no del significado. El significado estaría muy codificado, pero el sentido depende de varios factores en una situación comunicativa. Una vez que se establece lo anterior, adapté para la investigación el modelo de los procesos comunicativos de Lotman, presupuesto por la semiótica de la cultura. Estos procesos vienen a ser unos que ya mencionó Eric: trato entre el destinador y el destinatario, trato entre el auditorio y la tradición cultural, trato del lector consigo mismo, trato del lector con el texto, trato entre el texto y el contexto cultural. Y los contextos que consideré para el análisis, cuando los había, no en todos los casos había todos completos, porque las investigaciones arqueológicas de las cuales procede el corpus de signos, pues tenían distintos propósitos, pero también se desarrollaron en el tiempo y contaban con diferentes métodos de excavación para cumplir con los propósitos planteados por cada proyecto arqueológico. Entonces, los que consideré son, en principio, contextos comunicativos, contextos plásticos, soportes y medios, y los contextos urbanos y arquitectónicos, y por último, algunos aspectos de los contextos arqueológicos, sobre todo cuando había huella de contextos sistémicos. Durante décadas de excavaciones y hallazgos fortuitos, posibles signos de escritura se han encontrado en la antigua ciudad de Teotihuacán. Estos signos, como vimos con Eric, se denominan grafemas. Para no despertar suspicacias o sobreinterpretaciones, subrayo que según la definición de sistema de escritura que adopté, este es un conjunto organizado de recursos de representación gráfica, de expresiones verbales y de rasgos propios del código que las organiza y las transmite. Un sistema de escritura se compone por un conjunto de marcas gráficas, las cuales determinada comunidad relaciona de manera consistente con unidades del sistema de una lengua y otras unidades que cumplen con funciones en el sistema de escritura, como por ejemplo los determinativos semánticos o los que se llaman signos auxiliares. Los valores que se asignan a esas unidades convierten a las marcas gráficas en signos para el lector, pero también son signos para aquel que sabe, por comparación, que se trata de un sistema de escritura, incluso aunque no pueda leerlo.
Este fue el principio por el cual surgió este trabajo. Para las imágenes teotihuacanas relacionadas con la escritura, debido a su composición formal, adopté entonces la denominación de grafema como unidad compositiva básica cuyo significado se presume como indivisible y que presenta réplicas además en distintas muestras del corpus. El grafema se define fundamentalmente como el término general para cualquier unidad de cualquier escritura, según Geoffrey Sampson, aunque el uso del término dista de ser uniforme en los distintos autores que definen esta unidad escrituraria. Tal y como sucede en la escritura jeroglífica náhuatl, debido a algunas características formales, con frecuencia los grafemas teotihuacanos se confunden con otros tipos de imágenes de la plástica, con el propósito de prevenir lo más posible confusiones. Desarrollé y expliqué también en este trabajo una definición de tipos de signos que permite distinguir entre clases de estos según conjuntos de principios combinatorios. Durante la elaboración de este trabajo, definí una cuarta clase más, que serían los emblemas. Entonces, el corpus presenta evidencia de otra combinatoria que posiblemente se usó para referir, en el caso teotihuacano, a lugares y a la identidad de ciertos personajes destacados culturalmente. Es el caso de algunas imágenes compuestas y posiblemente de algunas secuencias de signos que provisionalmente denominé como emblemas y que definí de una manera particular. Entonces, estos emblemas serían las composiciones, al parecer destinadas a referir a personajes o lugares por medio de atributos que les son culturalmente característicos y presentados de manera icónica. Estos signos, en algunos contextos, pudieron haber funcionado como logogramas con el valor de nombres propios, pero eso pues hay que argumentarlo más y probarlo. Y con el tiempo se verá si es válido o no es válido. La evidencia permite proponer que la representación gráfica de aspectos de la identidad e incluso de los nombres propios de posibles héroes culturales, por ejemplo, por medio del registro icónico de atributos distintivos, ya estaba presente en el clásico temprano en la plástica indígena del centro de México. Es decir, que esto no fue un invento del posclásico tardío, sino que los teotihuacanos hacían uso de estos principios. Posiblemente algunos teónimos y nombres de héroes míticos se registraban mediante emblemas y en ocasiones estos emblemas podían tener valores logográficos. Habrá que ponerlo a prueba conforme el corpus se vaya acumulando. Con base en la definición de las clases compositivas que elaboré, distinguí los grafemas en el corpus publicado hasta el momento del corte y en algunas imágenes inéditas. Presenté un catálogo de grafemas de cada uno de los principales conjuntos arquitectónicos teotihuacanos, como mencionó el doctor Eric, con restos de posible escritura y registré algunos signos no considerados en trabajos previos. Señalé posibles situaciones comunicativas en las cuales funcionaba gran parte del corpus de grafemas. Uno de los aspectos especialmente problemáticos fue el de la periodización, pero después distintos autores manejan registros temporales que no necesariamente coinciden de manera estricta entre sí y los criterios de datación no siempre son explícitos dependiendo de cuándo hayan sido trabajados esas muestras. Ante esta situación, me limité a registrar el manejo de fechas que caracterizan a los estudios de cada conjunto arquitectónico, señalando que actualmente se cuenta con dataciones absolutas derivadas de los estudios arqueomagnéticos en los enlucidos de estudio de Xala y de Teopancasco y de carbono 14 que también se hicieron en relativamente fecha reciente en Teopancasco. Pese a la complejidad de la datación de los materiales teotihuacanos, este fue un estudio en el cual contemplé la variante temporal, pues para evitar una falacia sincrónica,
en un corpus de símbolos, es necesario subrayar que la totalidad del catálogo de signos identificados como posibles grafemas no estuvo necesariamente en uso en todas las etapas del desarrollo temporal de Teotihuacán, y eso, conforme la investigación vaya creciendo después de que se acumule más corpus en el tiempo y en las excavaciones, pues será necesario considerarlo, no olvidarlo. Entre las conclusiones del trabajo estuvo la comparación de las muestras de Teopancasco y de la Ventilla, que permitió señalar algunas posibles relaciones entre los conjuntos arquitectónicos más representativos de la polémica en torno a la escritura teotihuacana. Entonces, los resultados son, por ejemplo, reflexiones acerca de quién escribía y qué se escribía en Teotihuacán. Acerca de esto, es necesario subrayar que toda inferencia acerca del uso de la posible escritura en Teotihuacán proviene de soportes y medios no perecederos. Casi todas las muestras proceden de contextos y materiales relacionados con las actividades de las élites, y toda inferencia tipológica debe partir de la conciencia de las limitaciones de la muestra. Las excepciones son algunos objetos portátiles como figurillas y otros objetos de cerámica que tuvieron, al parecer, una distribución social más amplia. De acuerdo con lo que fue posible derivar de los restos arqueológicos, la posible escritura en Teotihuacán se caracterizaba por formas y temas específicos, tal y como sucedió en épocas posteriores en el centro de México. Y esto indica que se trataría de mensajes verbales. La escritura se usaría para nombrar personas, dioses en el caso teotihuacano, cargos y lugares. También están las llamadas volutas del sonido, que parecen ser la excepción, pues los grafemas que están afijos o infijos aparentan referir, en el caso teotihuacano, a temas ceremoniales por medio de conjuntos de motivos interrelacionados. La imagen visual de aspectos verbales de la identidad desde el punto de vista de las élites teotihuacanas se infiere por factores múltiples. Primero, por el acceso mismo a la imagen plástica canónica, en el caso teotihuacano, plasmada en medios de prestigio, pero también por aspectos más específicos, como el deseo y la posibilidad de exhibir algunos símbolos de la tradición cultural, y por el uso significativo y contrastivo del vestido y del tocado. La identidad de distintos grupos sociales se especificaba también mediante posibles grafemas colocados en distintas áreas de los vestidos y de la parafernalia de las figuras teotihuacanas. Todo lo anterior lleva a subrayar que, hasta donde se sabe, en la antigua Teotihuacán muy pocos personajes fueron distinguidos por medio de nombres personales individuales en la plástica monumental. Una de las muestras más importantes de estos nombres, al parecer, se encuentra en el patio de los glifos de la Ventilla. También, por medio de jeroglíficos, se estaría registrando el estatus social. La expresión visual del poder en Teotihuacán se asocia con la imagen de personajes interpretados como altos funcionarios gubernamentales, administradores y militares, los cuales se han identificado mediante indicadores múltiples. La transmisión del estatus por medios gráficos, en el caso que nos ocupa, se manifestó en el acceso diferencial tanto de emisores como de receptores a cierto tipo de composiciones en las cuales se recurría y se refería a bienes simbólicos exclusivos, entre los cuales posiblemente estaba el registro de la identidad individual en materiales perdurables. De manera implícita, seguramente, el poder gubernamental y administrativo se expresó en la distribución de estas composiciones en sectores urbanos específicos, en una red de locaciones dedicadas a ceremonias particulares y a la administración. También, por medio de jeroglíficos y de otros elementos gráficos, se estaría representando la jerarquía en Teotihuacán.
En la imagen visual teotihuacana, la jerarquía de los personajes referidos se manifestaría en la estructura y en la marcación de los trajes con signos de cargos y oficios con posibles escalas establecidas por instituciones gubernamentales y administrativas, religiosas y militares. Probablemente los presentes conocen la hipótesis según la cual una marcación jerárquica se presenta en las distintas variantes del tocado de borlas teotihuacano, que es una hipótesis que desarrolló Paulingi en el 2001. Es necesario añadir que, como sucede en la imagen pintada en una vasija depositada en una ofrenda de terminación de Teopancasco, que es bastante famosa en el corpus, además de las borlas, estos tocados que acabo de mencionar a veces estaban marcados con grafemas u otros símbolos. Durante eventos específicos, distintos motivos o grafemas, en ocasiones, colocados en los tocados podrían referir al cargo o a la actividad desarrollada por los portadores de estos. Entonces, en esta tesis yo estoy agregando, aparte de lo que mencionó Eric, algunos elementos a la hipótesis de interpretación de Zoltán Paulingi del tocado de borlas. No solo hay borlas y otros elementos simbólicos en los tocados, también habría signos de escritura en algunos casos. Se ha argumentado acerca de una preponderancia jerárquica del tocado de borlas como marcador del más alto estatus en el gobierno teotihuacano. Esto tiene sentido si el conjunto arquitectónico de Techinantitla fue una sede fundamental de dicho poder. Sin embargo, la distribución de las escenas con oferentes y otras figuras en procesión en importantes locaciones teotihuacanas como el Conjunto del Sol muestra que aún es necesaria una revisión de la valoración de la imagen del tocado de borlas como jerárquicamente superior a otros tocados de plumas. También habría entre los jeroglíficos teotihuacanos marcadores de cargo, escritura y la escritura de nombres propios. Dentro de la escritura de nombres propios hay hipótesis en este trabajo de nombres personales calendáricos, nombres personales no calendáricos, tal y como se atestigua en otras culturas centromexicanas antiguas, teónimos calendáricos y teónimos no calendáricos. Pero también habría topónimos e imágenes locativas. Las imágenes locativas no se consideran como jeroglíficos. Y las volutas del sonido, de las cuales les hablé hace un momento. Entonces también se habla de ciertos contrastes compositivos, como otro tema de los finales en este trabajo. Habría contrastes compositivos en los grafemas de distintas fases temporales teotihuacanas. Identifiqué entre los grafemas teotihuacanos varios posibles sistemas de signos yuxtapuestos y estos referirían a varios campos. Uno sería la identidad de distintos grupos sociales e individuos a través del vestido. 2. El segundo sería el posible registro de nombres personales y o de apelativos. El tercero serían teónimos referidos mediante grafemas que pueden a veces ser nombres calendáricos o imágenes emblemáticas. El cuarto sería las referencias al discurso verbal en forma de grafemas adheridos e insertos en las volutas del habla. Esto fue trabajado inicialmente por Pierre Robert Colas, pero desafortunadamente el investigador no pudo terminar con este trabajo. Bueno, esto está inserto en la descripción de la escritura. El quinto serían estas imágenes emblemáticas que servían para referir a distintos lugares, cargos y personajes mediante algunos de sus atributos característicos, tal y como se continuó haciendo hasta el posclásico tardío y en la época colonial temprana en el centro de México. Y sexto, los topónimos como imágenes locativas, emblemas o como grafemas. La evidencia de imágenes de grupos sociales de Teopancasco y de la Ventilla indica que hubo continuidad durante las fases de Tlamimilolpa tardío y Xolalpan en algunas de las élites que ocupaban o laboraban en estos conjuntos, al menos en los que se refiere a los grupos identificados como oferentes en la pintura mural teotihuacana. No hay evidencia suficiente para suponer una continuidad en las élites de Tlamimilolpa temprano
Atlamimilolpa tardío. Y bueno, Nos quedan 5 minutos. Sí, 5 minutos. Sí. Es mucho. Ah, ok. Entonces, Se fue rápido. ya iba a acabar, un segundo. En la fase Tlamimilolpa-Xolalpan, los temas de la plástica que caracterizan a ambos conjuntos contienen posibles grafemas y refieren al parecer al registro de nombres y o a la identidad de funcionarios posiblemente relacionados con las actividades de cada centro de barrio o distrito. Los oferentes posiblemente prevalecen como institución en algunos conjuntos arquitectónicos, pero su imagen oscila entre el felino y el personaje antropomorfo. Al parecer, los distintos materiales con imágenes de la Ventilla y de Teopancasco muestran que desde la fase Tlamimilolpa hasta la fase Xolalpan-Metepec no fueron estrictamente los mismos mensajes los que se conservaron en la plástica, pero quizá son las mismas élites las que se representaron mediante distintos recursos simbólicos. El comentario a la relación entre textos y contextos, pues por el tiempo lo haré en otra ocasión, que haya un poco más de oportunidad para ello. Y esto sería todo por mi parte. Gracias a todos. El libro se puede descargar gratuitamente y creo que puede, pues está sujeto a crítica, pero sobre todo sirve como un elemento compacto que permite seguir trabajando con comodidad este tema tan interesante de los jeroglíficos en Teotihuacán y del surgimiento de la escritura, al menos en Mesoamérica, y que fue probablemente difundida hasta el centro de México desde las zonas que están más al sureste de Mesoamérica, como ya nos contó el doctor Eric. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Por supuesto, siempre uno lamenta que los tiempos de ferias sean tan rápidos. Este libro merece, por supuesto, un conversatorio completo. Yo creo que si el doctor Eric y a usted, doctor, les parece, organizamos pronto algo directamente del Colegio de Morelos, en donde tengamos pues muchísima más amplitud de tiempo. Creo que esto es un vistazo justamente a lo que pueden encontrar en este libro para todos aquellos que estén interesados, y ya hemos dejado ahí pegado en el chat el vínculo para que puedan descargar esta obra monumental de casi 800 páginas, me parece, que puedan descargar el libro y tenerlo para que la próxima ocasión que nos reunamos puedan interactuar muchísimo más, por supuesto, y ojalá también que la situación de salud nos permita pronto hacerlo de manera presencial, que sería importante para poderlo conversar, ¿no? Y bueno, me resta solamente agradecerles, doctor Eric, y por supuesto, doctora Tatiana, por acompañarnos. Ojalá, como decía, pronto podamos realizar algo más extenso en torno a los jeroglíficos de Teotihuacán. Y a todos quienes nos han estado acompañando, muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión en vivo. Sigan las transmisiones de la feria. Apenas inicia hoy, a las 6 de la tarde tenemos la inauguración oficial, y por 12 días estará la feria virtual a todo lo que da a través de librosmorelos.mx y de la página Feria del Libro, que está en Facebook. Así es que síganla. Todos estaremos replicando estas transmisiones en vivo, también los espectáculos grabados, y en la página Libros Morelos se encuentra librosmorelos.mx, se encuentra el catálogo de todas las editoriales participantes para que puedan adquirir libros, y en el caso de los que son como el que presentamos el día de hoy de descarga gratuita, puedan obtenerlo. Así es que muchísimas gracias. Con esto cerramos la transmisión y muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Eric. Gracias, Efra. Buen placer. Hasta luego. Hasta luego.